Y el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, estamos en esta tarde conmemorando, me parece es la palabra correcta. Estamos conmemorando el día que resume la complejidad y la severidad de nuestra condición humana. Estamos recordando, hermanos, entre muchísimas cosas, lo que significa estar delante de las manos del Dios vivo. Y hermanos, este día, lo que nosotros conmemoramos, lo que nosotros recordamos, es la completa antítesis de toda la expectativa humana, de toda proyección de la filosofía moderna. Es la antítesis de nuestra arrogancia, la contradicción de lo que nosotros decimos de nosotros mismos. Y aún así, como dice San Juan, esto de lo que hablamos es verdadero y sabemos, al menos ese debe ser nuestro testimonio, que lo que decimos es verdad. Porque hermanos, en este día, nada de lo que en nuestra vida diaria suponemos, ni siquiera nada de lo que en nuestro universo sucede con normalidad para que nosotros podamos existir de forma segura, está pasando y está sucediendo como debería. Y hermanos, lo que sucedió en ese lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota es algo tan profundo, hermanos, y tan misterioso que ni siquiera la creación sabe qué está pasando, que ni siquiera la creación sabe reaccionar a lo que el Dios por el que fue creada, ese verbo de vida por el que todo lo que fue hecho, está clavado en una cruz y está muriendo. También, hermanos, estamos viendo la contradicción de todas las historias, de todos los panteones, de todas las mitologías, de todas las proyecciones humanas a las que le llaman religión, porque la cúspide de nuestra fe, la gloria de nuestra religión, es un cordero inmolado y crucificado, avergonzado y humillado delante de sus enemigos. Enemigos, hermanos, que por cierto, como dicen los evangelios y leíamos hace un momento en San Juan, pasan con la arrogancia de su vida, con la arrogancia de su humanidad, meneando la cabeza, como si ellos fueran mucho más capaces y mucho más dignos que el que está crucificado en la cruz. Hermanos, ese mismo meneo de menosprecio, de humillación, que muchos de nosotros cristianos también hemos vivido por nuestra fe. Ese desprecio, hermanos, que a nosotros como creyentes viene de nuestra familia, viene de nuestros amigos, viene de nuestro trabajo, de nuestros círculos sociales, o por lo menos debería venir de ellos que no conocen al Señor, de esos que como nosotros en otro tiempo, que como nosotros a veces cuando olvidamos este día, nos sentimos como que todo es hermoso, como que todo es perfecto, como que nuestra vida es la mejor que Dios pudo haber creado.
sin entender que la vida más hermosa, la vida más gloriosa que hubo entre nosotros, está muriendo en un madero por nuestra iniquidad. Y hermanos, lo que vemos en esta tarde también es dentro de otras formas, y para lo que aplica a nosotros como cristianos y como seres humanos, es también la realidad más profunda y más al desnudo de lo que a nosotros le llamamos vida. Porque hermanos, en los peores momentos de nuestra vida, de nuestra experiencia humana, la razón por la que aprendemos a valorar a ciertos amigos, a ciertos individuos en nuestra vida, es porque casi siempre, por no decir que siempre, cuando nuestra vida está cubierta en tinieblas, como lo estuvo el mundo en este día, a la conclusión a la que tristemente nosotros llegamos es que estamos solos. A la conclusión a la que nos damos cuenta cuando volteamos a nuestro alrededor es que no hay nadie que pelee por nosotros. No hay nadie que nos acompañe. No hay nadie que pueda tomar de nosotros mismos lo que vivimos. Y en consecuencia, nuestra cruz tiene un nombre escrito en ella que no puede transferirse a nadie más y que no puede ser retomado ni siquiera por las personas que amamos. Y hermanos, esta profundidad, por eso quise que cantáramos otra vez el himno, esta profundidad de la soledad que nos refleja la cruz del Señor, es precisamente lo que hace en nuestra vida también, entre muchas otras cosas, el pecado, como dice San Pablo, que mora en nosotros, tanto como culpa, como por realidad, como por condición humana. Y hermanos, es triste sabernos solos, porque muchas veces las personas en quienes confiábamos o en quienes deberíamos poder contar no están ni dispuesto ni presente. O si está presente, está ausente en esas múltiples ausencias de las que nosotros sabemos. O peor aún, hermanos, como yo creo seguramente ha sido la experiencia de muchos de nosotros, aunque está allí, aunque está a nuestro lado, no puede hacer nada por nosotros más que acompañarnos. Que aunque está presente y sufre y llora con nosotros, pues su condición humana, su realidad humana es exactamente la misma a la nuestra. Y no puede hacer otra cosa más que limitarse a estar con nosotros y a llorar con nosotros en nuestra soledad. Y sí, hermanos, dice el Señor Jesús cuando Él profetizó desde el Salmo 22, que los que pasaban enfrente de Él meneaban su cabeza con esa arrogancia, llenos de sabiduría, llenos de grandeza en sus corazones, menospreciando al Señor de la vida, como dijo el primer sermón de San Pedro, pasando nada más de largo porque ni para estar presentes, que pasan nada más para dejar sus opiniones tan necesarísimas, ¿verdad? Dice el Salmo 22, confío en el Señor, que Él lo salve, que se encomiende a Él. Y después de dejar su comentario constructivo, siguen afirmando el abandono que ya de por sí habían expresado. Y hermanos, los que parece que están presentes son esos búfalos, como dice el Salmo, que si ustedes se fijan, aquí los tenemos mencionado en el versículo 21 del Evangelio de hoy, en San Juan 19.
Dice, dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Que con su fuerza, que con su poder, que con sus cuernos, en lugar de sernos de apoyo, en lugar de sernos de fortaleza, lo único que sirven es para embestirnos y para aplastarnos. Y no nada más ellos, hermanos, sino que también, dice el Señor en el Salmo, rodeado de perros, que lo único que hacen es escarnecerlo y perforar sus manos y sus pies. Dice aquí el Evangelio, respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Y cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, dice que tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Y hermanos, esta es nuestra realidad, este es el resumen, tristemente también, del último momento de nuestra vida. Va a haber un momento, hermanos, pronto o lejano, simple o complejo, predecible o inesperado, en el que también las tinieblas empezarán a hacer sombra en torno a nosotros. Y en el que de una forma u otra, hermanos, y quizás para nosotros en este tiempo mucho menos simbólica que un crucifijo, delante de nosotros, la muerte empezará a hacerse presente delante de nosotros. Y hermanos, es en ese punto, en el lecho de muerte, en el que verdaderamente quienes dan lástima son los sabios y entendidos que pasan y creyéndose superiores, porque nos damos cuenta que eran iguales, y no nada más son iguales, sino que viven sin esperanza. Y hermanos, cuando ese momento llegue, ojalá fuera el final de la historia, ¿verdad? Ojalá todo se acabara allí. Pero lo triste, hermanos, es que para nosotros como seres humanos apenas es el principio de lo peor. Bien haríamos, ¿verdad?, en disfrutar a cuanto más pudiéramos esta vida, porque en cuanto a las tinieblas empiecen a rodearnos, no tenemos ni la imaginación para describir lo que será ese lloro y el crujir de dientes. Y hermanos, vean ustedes cómo en ese momento en el que la muerte toque nuestra puerta, todo nuestro cuerpo, su funcionamiento como debería estar funcionando, toda esa creación que nuestro Dios diseñó para que tuviera vida, para que creciera, para que empieza a fallar, empieza a ser insostenible. Y también los que están a nuestro lado, hermanos, por mucho que quieran acompañarnos, lo único que pueden es estar a nuestro lado, porque no hay forma de que esta experiencia sea de 2 o 3. Y hermanos, cualquier persona habría escapado de esta situación de haber sido posible. Y les garantizo que nosotros estaríamos representados, no vino en este evangelio, pero nosotros estaríamos representados en el ladrón que le dice a Jesús, si de verdad eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Porque ¿qué es lo que haríamos nosotros, hermanos, en esta situación? De inmediato, para zafarnos. Hermanos, hemos estado diciendo en la semana y en la cuaresma, por eso la iglesia es un problema para tantos. Por eso la iglesia es una molestia, porque te confronta con tu realidad. Y entonces lo que quieres hacer es mejor esconderte y huir y disociarte en tu vida de vicios, en tu vida de pasiones, en tu vida de superficialidades, con tal de no estar pensando en la realidad que representa este día, que es el resumen de tu existencia. Y hermanos, si no me creen,
Cuenten ustedes cuántos discípulos y cuántos apóstoles había al pie de la cruz. ¿Cuántos? Y ni siquiera el príncipe de todos ellos tuvo las agallas de estar confrontando su realidad humana y como cobarde se escondió. Y piénsenlo, hermanos, no están escondidos en la noche, ¿eh? No están escondidos aprovechando que no se ve, están escondidos a la luz del día. Y eso es lo irónico, hermanos, de que este culto, el más lúgubre, sea a media mañana, media tarde. Porque cuando más parece que hay luz, es cuando más nos damos cuenta de las tinieblas en las que estamos, hermanos. Y aún así, con todo esto, hermanos, aun cuando cualquiera huiría, cualquiera correría, el Señor Jesús se quedó en la cruz. Y hermanos, eso nos enseña un principio hermosísimo a nosotros como cristianos, a nosotros como hijos de Dios. Porque hermanos, cuando el mundo nos abandona, cuando las fuerzas nos dejan, cuando los enemigos escarnecen, se burlan de nosotros, cuando los toros de nuestra vida y los perros de nuestros enemigos nos atacan, el Señor no huye de nuestro lado. El Señor no se va. Y hermanos, aun cuando las personas que amamos nos dejan, aun cuando nuestro estilo de vida, aun cuando nuestra realidad humana se colapsa, con todo el Señor sigue presente. Y hermanos, es triste que esto no es cierto para la mayoría de las personas. De hecho, para casi nadie. Pero para nosotros, como decíamos ayer, que hemos sido partícipes de esa mesa, para nosotros que todavía este día significa algo, para nosotros, hermanos, que no estamos confundidos, que no estamos perdidos en las idioteces que dice el mundo y sus doctrinas y sus terapias y sus tonterías, para nosotros que afrontamos la muerte y la llamamos como lo que es, el Señor no nos deja y el Señor no se aparta. Y hermanos, lo que aprendemos también entonces en esta tarde es que aun cuando nos dejaran, aun cuando nuestra familia, sin quererlo incluso, nos deje, con todo el Señor está allí en la cruz para nosotros. Y en nuestra vida cristiana, hermanos, aun cuando la fe nos abandona, dice un himno, si la fe me abandonare, Él me sostendrá. Porque, hermanos, nuestra certeza no está en nuestra fe, sino en el Hijo de Dios que no se bajó de la cruz. De manera, hermanos, que miren los que somos, miren el remanente de todos los cobardes que se van y se esconden en el mundo a su modo. Miren los que estamos aquí. Y estamos aquí y ha sido posible porque el Señor se quedó en la cruz y murió hasta el final. Y dijo el Señor Jesús sus últimas palabras. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y hermanos, esta es nuestra certeza, esta es nuestra esperanza. Y por eso precisamente podemos hacer frente a los calumniadores, a los toros, a los perros, a los enemigos, a nuestra realidad humana. Porque el Señor estuvo allí y está con nosotros y Él no nos deja y Él no se baja de la cruz. Gracias, Señor, te damos en esta tarde
porque en el misterio de tu voluntad, en el misterio trinitario, Señor, tú no escatimaste a tu propio Hijo, con tal de que por su llaga fuéramos nosotros curados. Gracias también, Señor, porque en este misterio, también el Hijo de Dios, Creador del universo, y por quien todas las cosas subsisten, no escatimó su propia vida, no se puso a sí mismo en primer lugar, no puso sus miedos, no puso sus preferencias, no puso sus intereses, no puso sus sentimientos en primer lugar, Señor, sino nuestra eternidad. Y gracias, Padre, porque a diferencia de los que nos abandonan, a diferencia de los que nos dejan, a diferencia, Señor, de los que nos atacan y de los que nos calumnian, tu Hijo permaneció en la cruz, tu Hijo no cedió y tu Hijo no huyó. Y gracias, Padre, porque sabemos que en ese valor y en ese coraje que Él tuvo para morir por nosotros, sabemos que Él también no nos abandona en nuestro día a día, Señor. Ayúdanos a descansar en esta certeza y en esta promesa y a saber que Cristo estará con nosotros siempre, como dijo su promesa, hasta el fin del mundo. Sé con nosotros, Señor, en este fin de semana que celebramos, Señor, la resurrección, y ayúdanos a ser conscientes de nuestra realidad y necesidad humana. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, que murió en la cruz. Amén.